La siguiente presentación será a cargo de la doctora Lilia Risotto Pete, médico internista egresada del Christus Muguerza Alta Especialidad por la UDEM, nefróloga egresada del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fellow en Critical Care Nephrology en el IRIP Vicenza, Italia, maestría en educación por Tec Milenio, profesor adscrito al Departamento de Medicina Interna y Nefrología del Hospital Universitario José Eleuterio González, profesor titular de la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, profesor clínico de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro del Colegio de Nefrólogos del Norte, del Colegio de Nefrólogos de México y del Instituto Mexicano de Investigaciones en Nefrología, y miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología y del Comité de IRA del SLAN. Hola, buen día. Yo soy la doctora Lilia Rizzo. Vamos a hablar de una plática un poco más, digamos, ética, filosófica de cómo debería de entrar el nefrólogo al abordaje multidisciplinario del paciente crítico. La ruta de la sesión será la introducción, el trabajo en equipo, el equipo de respuesta rápida en nefrología, el concepto de la nefrología crítica y la nefrología en el escenario COVID. Este es uno de los escenarios a los que nos enfrentamos todos los días los que nos dedicamos a la nefrología crítica. La falla orgánica múltiple y el soporte multiorgánico. Para poder manejar un paciente así como este, ¿como cuántos especialistas creen ustedes que se necesita? Entonces, en realidad, si podemos ver aquí, esto es uno de los pacientes con más complicaciones que he visto en algunos años. Es un paciente que estaba esperando un trasplante cardíaco. Podemos ver un balón de contrapulso, la máquina de terapia de reemplazo renal continua, podemos ver un ventilador, vemos un segundo ventilador y además vemos el ECMO. De tal forma, pues, que es un paciente total y completamente multisoportado y requiere de más de 15 médicos especialistas para poder mantener el equilibrio entre todos estos equipos. Para iniciar, quisiera hacer la definición de paciente crítico porque es importante que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Es un individuo que por padecer una enfermedad aguda o una reagudización de una enfermedad crónica, manifiesta signos y síntomas en su conjunto que expresan la máxima respuesta posible de su organismo ante una agresión sufrida. Pero quiero recalcar que el doctor Elcio Turchetto dice todo estas manifestaciones. Pero si no está delante de un médico, este paciente no es un paciente y no podemos catalogarlo como paciente crítico. De acuerdo con paciente crítico es un paciente que presenta alteraciones de uno o más de los principales sistemas fisiológicos con pérdida de su autorregulación que requiere soporte artificial de sus funciones vitales, asistencia continua y que es potencialmente recuperable. También esto hay que subrayarlo. Siempre tenemos que pensar en el paciente crítico como potencialmente recuperable. Y como pueden ver, el paciente que estábamos viendo en la imagen previa, pues tenía un gran soporte esperando un trasplante cardíaco que sería la recuperación de ese paciente y todo el equipo médico tiene claro el concepto de que vamos luchando a lo mejor contra corriente en un pronóstico muy reservado, pero que pudiera ser potencialmente recuperable. Entonces tenemos que un paciente crítico requiere de un equipo crítico para atención en cuidados intensivos y que puede requerir de una gran cantidad de personal de la salud, que no necesariamente todos son médicos. Nosotros, como nefrología crítica, estamos en esta parte. Somos una parte de practicantes o médicos avanzados junto con los intensivistas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es que para poder manejar a estos pacientes necesitamos tener un equipo de salud de profesionales expertos. De tal forma que nosotros, hablando de la nefrología crítica, en 1998 fue la primera vez que el término salió a la luz por el profesor Ronco y el profesor Belomo, tratando de ponerle un nombre para que pudiéramos integrarnos de una manera más clara a la atención del paciente crítico. ¿Por qué es importante tener claro qué puede hacer un nefrólogo en un equipo, en un paciente crítico? Porque muchas veces los que nos interconsultan creen que el nefrólogo solo aporta terapia de reemplazo renal. Y esto es un error.
Nosotros podemos aportar, además de la terapia de reemplazo renal, una visión de un paciente de forma global, con énfasis en el punto de vista renal, si quieren, tratando de valorar el total del problema, integrando patologías en pro del equilibrio del organismo. Buscamos mantener un balance adecuado de los líquidos, electrolitos, el equilibrio ácido-base, el control de azoados, haciendo uso de diuréticos, soluciones y solo si es necesario terapia de reemplazo renal. De tal forma que para poder llevar a cabo esta función, lo ideal es que no nos interconsulten solo cuando el paciente requiera terapia de reemplazo renal, sino antes para poder aportar al paciente todas las posibilidades previas a la terapia de reemplazo renal. ¿Esto en base a qué? Un nefrólogo puede ver, además de solamente las indicaciones de terapia de reemplazo renal, un progreso, mejoría o aportación en cuanto al balance de líquidos, las alteraciones electrolíticas, el tipo de soluciones que se están utilizando, que actualmente tiene un poco más de controversia, si usamos cristaloides, coloides, soluciones equilibradas, tenemos un poco más de expertise en el tema, la cantidad de diuresis que tenemos, no solamente nos enfocamos en la oliguria, sino también podemos ver poliuria, podemos ver cómo la diuresis impacta en el control de la TA, en el control de los electrolitos, tenemos injerencia en el equilibrio ácido-base, incluso cuando tenemos pacientes que lo que necesitan es principalmente apoyo pulmonar, el ajuste de los nefrotóxicos, la valoración del daño orgánico por uremia y obviamente el aporte, el apoyo y el ajuste de la nutrición dependiendo del paciente que estamos viendo. De tal forma que la última parte del camino sería ofrecer terapia de reemplazo renal si el paciente lo requiere o ofrecerlo como soportes y como ya hemos comentado en otra plática, el equilibrio se ha visto perdido porque tenemos más requerimientos de los que pudiéramos soportar. De tal forma que además pudiéramos ofrecer ahora todas estas terapias con la propuesta de la remoción de citoquinas, mejoría de la respuesta inflamatoria. O sea, tenemos más cosas que ofrecer hoy que las que teníamos hace algunos años y nos gustaría que quienes nos interconsultan pues cambien esa visión. Y es nuestro trabajo como nefrólogos explicarles qué otras cosas podemos aportar nosotros a un caso de un paciente crítico. Si pueden ver aquí, esta es una gráfica de un artículo del profesor Kashani, donde podemos ver qué hacemos en cuanto a la nefrología crítica. Pues una cosa es que podamos diagnosticar la lesión renal aguda en la comunidad, pero otra cosa es que podamos hacer una prevención de la lesión renal aguda en el hospital, el manejo de la lesión renal aguda intrahospitalaria y bueno, obviamente el uso de la terapia de reemplazo renal optimizando los recursos de acuerdo a nuestro centro, pero lo primero que debemos de pensar es prevención de la lesión renal aguda o tratar de evitar la progresión. O sea, si pudiéramos intervenir de maneras más tempranas, no tendríamos que llegar a esta parte. Entonces, de tal forma que la idea es que nos inviten y los invitemos a trabajar en equipo, porque esa es la única forma que podemos hacer que las cosas funcionen mejor. Entonces, ¿qué es un equipo? Porque eso es lo que tenemos que entender. Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas en un objetivo común. Esto según el diccionario de la Real Lengua Española. Y en un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un equipo. También puede ser un conjunto de personas coordinadas con una meta a cumplir para beneficiarse. En este caso sería el beneficio del paciente. O sea, el hecho de que haya muchas personas en un lugar o en un caso no te hace equipo. Lo que te hace equipo es que tengas la misma meta a cumplir. Y en este caso es el beneficio del paciente. Además, pues tenemos dentro de los equipos médicos los equipos de respuesta rápida, que el objetivo es que identifiquen riesgos y hagan intervenciones rápidas de manera temprana para tratar de identificar mejor cuál fue el deterioro clínico y si podemos revertirlo para mejorar la evolución de un paciente. En base a eso, y los equipos de nefrología han ido existiendo siempre y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tan así que primero tuvimos a los grupos de ADQI, luego CADIGO, y tenemos los grupos que van haciendo definiciones más estandarizadas, donde hay uso de la nomenclatura más estandarizada para que todos podamos entendernos en la misma línea y en el mismo idioma.
tratando ahora pues de utilizar las mismas clasificaciones y los mismos conceptos, de tal forma que hemos llegado a la clasificación de CADIGO, de lesión renal aguda, donde entendemos que el daño renal no solamente se puede identificar por la elevación de creatinina, sino también por la identificación de biomarcadores, que hay una lesión renal subclínica, que aunque no eleve creatinina, sí puede hacer un tipo de daño, y que todo esto lo pudiéramos utilizar en pro de la clínica hacia el diagnóstico molecular y la identificación de cada uno de los fenotipos de la lesión renal aguda, de tal forma que el inicio probablemente de la identificación de la evolución de la lesión renal aguda pudiera ser un equipo de respuesta rápida y con el objetivo de no llegar tan tarde, porque muchas veces el diagnóstico de lesión renal aguda se hace tarde, la ejecución de las medidas preventivas están tardes y a veces si no tenemos un biomarcador predictor temprano, pues empezamos todo tarde, ¿no? Entonces las nuevas tecnologías, los nuevos biomarcadores pueden hacer que esto mejore de tal forma que logremos cumplir con incluso el proyecto que propuso la Sociedad Internacional de Nefrología de 0 muertes prevenibles por el 2025, donde lo primero que tenemos que es identificar la población en riesgo, reconocerlo, hacer una respuesta rápida y luego finalmente el soporte renal. Si se dan cuenta, todos vamos en la misma idea. El soporte renal no es lo único que hace el nefro y no es lo primero que queremos hacer. Entonces, de tal forma que la interconsulta temprana nefro nos permite ver no solo la punta del iceberg, sino toda la parte de abajo y poder prevenir que choque como el Titanic. De tal forma que si vamos a este algoritmo que nosotros propusimos en el equipo de respuesta rápida, el uso de biomarcadores es el futuro del diagnóstico temprano junto con todo el escenario clínico que ya hemos visto antes en los pacientes, ¿no? Y pues esto lo podemos ver que actualmente se está intentando llevar a cabo respecto a las alarmas electrónicas, que nos va a llegar un mensaje que nos diga este paciente está en riesgo. Eso, si bien hoy en día todavía no sucede en todos nuestros centros, ese sería el objetivo de poder integrar a todos en el equipo de respuesta rápida para poder llamar al nefrólogo a tiempo. Y si ustedes creen que estamos muy lejos de hacer realidad, pues no estamos tanto. El profesor Ronco presentó el año pasado, el antepasado, perdón, en Vicenza, la creación de una app donde podamos hacer todo este checklist rápidamente y te va a decir cuál es el riesgo de lo que está sucediendo. Y obviamente esto aunado a los biomarcadores, pues nos dará un mejor pronóstico para intervenciones más tempranas respecto al daño renal, de tal forma que podamos intervenir no solamente cuando ya estemos en unas complicaciones avanzadas como es el paciente crítico, sino hacer intervenciones más tempranas. De tal forma que incluso la clasificación de aquí se ha propuesto una nueva definición donde no hablemos solamente de elevaciones de creatinina, sino también de biomarcadores positivos y negativos para poder reclasificar la lesión renal aguda. Entonces nosotros, en cuanto al paciente crítico, pues vemos cada vez más lesión renal aguda y cada vez más el uso de terapia de reemplazo renal. La mortalidad del paciente crítico es muy alta, es el lugar donde más podemos ver lesión renal aguda en cuidados intensivos, por tanto, pues es el lugar donde tal vez deberíamos de tener una mayor participación. Siempre hemos querido proponer que haya un nefrólogo de base en terapia intensiva, pero somos tan pocos nefrólogos que a veces no sería insuficiente el poder estar ahí todo el tiempo. El equipo de nefrología crítica es un equipo que debe de ser multidisciplinario, se debe de crear en base a mantener un equilibrio en el objetivo de recuperación del paciente entre la experiencia y la efectividad de nuestras intervenciones en cuanto a la calidad del cuidado y mantener siempre el beneficio del paciente como objetivo. Debe de hacerse siempre en un equipo con gran expertise y gran entrenamiento en el tema, y se debe de hacerse en un hospital donde haya un escenario adecuado, donde podamos tener logísticamente todas las herramientas adecuadas para ofrecerle el mejor beneficio al paciente. Si bien esta es la definición del profesor Ronco de cuál es el momento para la nefrología crítica, donde unimos dos especialidades muy específicas como la nefrología y los cuidados intensivos en pro de beneficio del paciente, donde unamos esfuerzos y hagamos interacciones altamente efectivas combinadas en beneficio de nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es un nefrólogo crítico? Esto lo he presentado algunas veces en otros cursos. No quise dejarlo pasar esta oportunidad de ser tan gráfico. Sí tengo un poco afición a este tema de los superhéroes. Tenemos un paciente crítico que se enfrenta a la lesión renal aguda, a la sepsis y a la falla orgánica múltiple, de tal forma que tenemos al nefrólogo y al intensivista tratando de
resolver problemas, pero perdiendo el tiempo enfrentándose a sí mismos muchas veces. Entonces no debemos de enfrentarnos, debemos de trabajar en equipo. Si ustedes se preguntan quién era el nefrólogo, pues ahora se los voy a decir. El equipo de nefrología crítica es un continuo, no es un triángulo, es un círculo donde todos estamos en equilibrio, donde todos debemos buscar combatir la sepsis, la lesión renal aguda, la sobrecarga de líquidos, ajustar los medicamentos con el beneficio del paciente, y obviamente esto se intensifica si este paciente requiere terapia de reemplazo renal continua. La estrella de este equipo es enfermería, quien nos ayuda a coordinarnos, y si no importa todo lo que nosotros hagamos, si ella no está enterada y no está tomándose en cuenta en cuanto a su participación y que tenga el expertise correcto, nada podemos hacer. De tal forma, pues, que tendremos un equipo tipo Liga de la Justicia para poder llevar a cabo esto. Les decía, pues, ¿quién es el nefrólogo? El nefrólogo es Batman, porque los intensivistas son un poco más venidos de otro planeta, un poco más semidioses. Nosotros somos mortales con un equipo que nos permite hacer un tratamiento especializado y nos da oportunidad de combatir a los malos, ¿no? Entonces, el equipo de terapia continua, en este caso, como parte del abordaje del equipo del paciente crítico, se compone de enfermería, de cuidados intensivos o de hemodiálisis, medicina crítica, nefrología y todos los demás especialistas que sí deben tomarse en cuenta para cuando iniciamos una terapia, porque si voy a necesitar ajuste de antibióticos, si voy a hacer ultrafiltración, si voy a remover citoquinas, si voy a ultrafiltrar, necesito tener una coordinación con el resto de los especialistas, de tal forma que hicimos un avance hacia la Liga de la Justicia. Y esto pues nos ha venido a ser cada vez más común, si bien hace un tiempo se publicó este artículo en 2017, miras al soporte renal en el paciente crítico en el 2027, pues este tiempo nos alcanzó. La pandemia hizo que evolucionáramos mucho más rápido de lo que pensábamos en este tema, y pues podemos ver cómo hemos tenido que ofrecer terapias multiorgánicas, ¿no? Entonces hemos avanzado de la nefrología crítica a la purificación sanguínea crítica. Esto es un artículo reciente donde nos define, pues obviamente, para poder hacer esta purificación sanguínea crítica, la necesidad de formar equipos de médicos especializados que conozcan las técnicas y sepan hacerlo en un ajuste individualizado. De tal forma que hemos visto pues, que el equipo de nefrología crítica puede haber avanzado al equipo de soporte extracorpóreo, donde las terapias de reemplazo renal continua se integran al resto de los soportes orgánicos, soporte hepático, soporte pulmonar, soporte cardíaco, para hacer recambio plasmático, y pues tenemos diferentes tipos de tecnologías que lo pueden hacer. Esta es mi experiencia personal, son mis pacientes en este hospital, en el Hospital Christus Muguerza, donde ustedes pueden ver combinaciones de ECMO, CRT con terapia absortiva, donde podemos ver combinaciones de ECMO, CRT, terapia absortiva y MARS, donde podemos ver combinaciones de remoción de citoquinas por cartuchos absorbentes como CytoSorb, ECMO y CRT, y combinaciones incluso de absortiva con hemoperfusión. Entonces sí es algo que hacemos todos los días, quisiéramos no hacerlo todos los días, pero sí lo hacemos frecuentemente, porque eso significa que nuestro paciente está tremendamente grave y ocupa todo este soporte extracorpóreo. Hay que tener claro que el soporte extracorpóreo nos mete en problemas no solamente de la lesión renal aguda, hacia el daño de otros órganos, sino que el soporte extraorgánico también nos puede meter en problemas de lesión renal aguda, es decir, hay un crosstalk de los órganos artificiales hacia el desarrollo de lesión renal aguda. Hay pacientes que están súper críticamente enfermos. Les enseño una imagen de un paciente que fue nuestro primer paciente de trasplante bipulmonar, que hizo falla primaria al injerto, donde podemos ver el ECMO, el CRT, y además estamos haciendo en H con todo esto una plasmaféresis. Afortunadamente este paciente salió muy bien y se egresó 4 meses después de su trasplante, pero actualmente tiene una creatinina 0.9, uno de los más grandes éxitos que hemos tenido en este programa de trasplante pulmonar. En esta en esta litografía lo que vemos es una de las cosas más importantes que debemos entender para el apoyo del paciente crítico, es que hay que integrar un equipo, educar a los miembros del equipo y a todos los que nos hablan como parte del equipo, entrenar en cada uno de estos especialidades y cada uno de estos tratamientos para poder llevar a cabo una acción
eficiente en el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, brevemente les hablaré de lo que hemos vivido en el escenario COVID-19 al respecto del paciente crítico, el nefrólogo crítico y todas estas terapias de soporte. Vimos que el COVID-19 se desarrolló en su gran mayoría en pacientes intrahospitalarios, que el pico de lesión renal aguda los veíamos entre el día 5 y 9 y era más común en pacientes con ciras graves en ventilación mecánica, adultos mayores y con comorbilidades como hipertensión y diabetes. Hubo una gran correlación entre el desarrollo de lesión renal aguda y pacientes con COVID-19, pues se pegaba más a mal pronóstico y a muerte. Y pues pudimos ver que había muchos caminos para tener falla renal. Yo les decía, todos los caminos llevan al riñón, tanto el estado de la hipovolemia, el daño endotelial directamente a nivel renal de los podocitos, de los túbulos, la tormenta de citoquinas, la neumonía per se y el SIRA, que pudieron llevarnos a un paciente que iniciara ventilación mecánica o ECMO, los estados de hipervolemia, los estados de hipercoagulabilidad, la disfunción miocárdica, todos terminaban ocasionando daño renal. Y pues esto pudimos ver que en nuestro paciente crítico había simplemente por el abordaje y el tratamiento de estos pacientes, pues tuvimos un mecanismo agregado al daño renal, o sea, la disfunción pulmonar, cardíaca, los altos niveles de PIB, los medicamentos nefrotóxicos, los líquidos de resucitación y la inestabilidad hemodinámica también comprometieron al paciente y pudimos haber un mayor desarrollo de lesión renal aguda. Este es uno de los artículos más recientes del JASN donde nos habla pues de el mal pronóstico de los pacientes que desarrollan lesión renal aguda y terapia de reemplazo renal. Aquí lo podemos ver en una litografía también, donde es mucho más específico. Es un estudio que abarcó 3.099 pacientes críticos con COVID de 67 hospitales, donde pues, se pudo ver al final que había un desarrollo de lesión renal aguda que requería terapia de reemplazo renal del 21%. De estos, 63% murieron en el hospital y 34% se tuvieron que quedar en terapia de reemplazo renal. De tal forma pues que el pronóstico pues es muy comprometido y la mortalidad y la persistencia de terapia de reemplazo renal pues es alta en estos pacientes, de tal forma que es uno de los abordajes que más requirió de nuestro apoyo de nefrología crítica, donde si yo hubiera vuelto a escribir este artículo en ese momento hubiera integrado infectología al equipo. Les muestro aquí una foto representativa de lo que nosotros hacemos. Esto es el hospital de alta especialidad del hospital universitario, donde durante todo el año más terrible de COVID-19 participó Nefro activamente en las entregas de guardia y en el abordaje diario del paciente con COVID-19, donde se discutía al paciente en un abordaje multidisciplinario, medicina interna, neumología, infectología y nefrología, de qué hacer con estos pacientes y cuál sería nuestro mejor abordaje para tratar de evitar al máximo las terapias de soporte o ofrecerlas en el momento más oportuno considerado. De tal forma que nosotros propusimos este artículo como el acercamiento al diagnóstico temprano de lesión renal aguda en el paciente con COVID-19 y la terapia de reemplazo renal que podemos ofrecer, tratando de identificar de la manera más temprana la lesión renal aguda y tratar de involucrar nefrología en los equipos de manera temprana para poder evitar terapias de reemplazo o indicando terapias de reemplazo cuando es el momento ya necesario porque no respondió a medidas de tratamiento médico conservador. Tuvimos pues también esta gran explosión de las terapias extracorpóreas para manejo de la tormenta de citoquinas como parte del manejo inicial de los pacientes en terapia de reemplazo renal con COVID o incluso algunas veces si no requería terapia de reemplazo renal, pero sí requería el tratamiento de remoción de citoquinas, pues esto fue una de las grandes aportaciones de la nefrología en los tratamientos. Decía el profesor Ronco, si quieres paz, prepárate para la guerra. Teníamos todas estas oportunidades y pues muchas veces hicimos uso de ellas. Nosotros propusimos pues parte del abordaje de estos pacientes al que se incluyera el nefrólogo, no solamente para el tratamiento de la lesión renal aguda, sino para ayudar en la remoción de citoquinas y mejorar el funcionamiento de la economía total del organismo. Y bueno, pues esto nos ha llevado a incluso hacer cosas extraordinarias. Tenemos la experiencia del trasplante pulmonar en el paciente con COVID-19, el primer trasplante en Latinoamérica, donde desde su llegada el paciente que se trasladó a otro hospital tenía lesión renal aguda. Este paciente se inició con terapia de reemplazo renal continuo en ECMO, se rehabilitó conectado aún al ECMO y al CRT y afortunadamente llegó al trasplante después del día
50 y tantos de internamiento, pudimos retirar el CRT 5 días previos a la llegada del órgano, y bueno, así se ve el paciente 12 días post-trasplante, maravilloso, sin terapia de reemplazo renal, sin ECMO, sin ningún tipo de soporte. Este fue el día que se fue, y aquí pues ven que es un equipo grande, y esto yo creo que es solamente el 25% del equipo. Entonces, como dice el proverbio africano, si quieres ir rápido, ve rápido, perdón, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve con los demás, ¿no? Entonces, pues esto es un trabajo de equipo, y pues es increíble ver a este paciente el día que se iba caminando de pie. Entonces, yo para concluir los invito siempre a recordar que el estar al lado de grandes personas te dará la posibilidad de conseguir grandes resultados. Rodéate de un equipo en el que mantengas buena comunicación, y bueno, yo le agradezco a mi equipo personal que aguanta todas mis ideas y todos estos abordajes que hacemos intensos en los pacientes. Muchas gracias, y estoy para responder preguntas.